Muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a este taller de escritura. Quien les habla, Diego Jaimes, monitor de biblioteca del CECAT Cúcuta. Espero que se encuentren bien. Me confirman si están visualizando mi pantalla por el chat y si me están escuchando bien. Sí, señor, perfecto. Bueno, listo. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este taller de escritura del día de hoy. Hoy vamos a exponer cómo hacer un ensayo, ¿sí? Algo muy necesario en este proceso académico, porque nos piden hacer muchos ensayos, que ya viene siendo algo más riguroso, algo más académico, algo que debemos de dedicarle el tiempo y tiene su estructura para poder realizarlo. De tal forma, no se podría publicar y no se podría pues realizar porque no estaría correctamente. Bueno, para este primer momento tengo un pequeño crucigrama, ¿sí? Un pequeño crucigrama en donde vamos a encontrar las características de un ensayo. Entonces, pues les voy a compartir el enlace para que se unan rápidamente, ¿sí? Y encontrar esas características que tiene un ensayo. Me confirman si pueden entrar. Me confirman si ya pudieron entrar al crucigrama. Si estoy probando y pues sí abre. No tenemos. Sí, tutor, ya estoy adentro. Listo. Bueno, entonces podemos iniciar todos con la actividad. Tienen pues el tiempo para poder realizarlo y mandan pues captura quién lo pudo haber realizado más rápido. Empezamos con la primera palabra. Esa palabra tiene que ver con convencer o inducir a alguien a creer o hacer algo mediante argumentos o razonamientos. Recordemos que estas palabras son vienen siendo características del ensayo, ¿sí? Y una de esas características del ensayo, de convencer o inducir a alguien, tiene una palabra técnica específica que se refiere a este enunciado, ¿sí? A esta característica. Y para darles una pista, empieza por P, ¿sí? La mayoría de las palabras están con ar, er, son verbos en ar, er, ir, ¿sí? Entonces, pues ya con esa pista ya pueden encontrar la palabra que prácticamente todas las palabras hacen parte de lo que es un ensayo, ¿sí? Un- como lo que debe contener un ensayo. Y el enunciado nos dice que es una palabra que tiene que ver con convencer o inducir a alguien a creer o a hacer algo mediante argumentos o razonamientos. Sí, lo estamos convenciendo mediante nuestros argumentos, mediante nuestro razonamiento. ¿Mm? Listo, la primera. Listo. Entonces, pues, todos los que estén aquí en el crucigrama van llenando aquí, van compartiendo por el chat la palabra, o si ya han avanzado. Sí, la última palabra sería R. Persuadir, exacto, ya la dijeron por el chat. Persuadir, correcto. Ahora vamos a la segunda palabra, ¿sí? El que la consiga, pues la va comentando por el chat, la vamos llenando. Viene siendo
una palabra que tiene que ver con realizar una búsqueda sistemática de información para adquirir conocimientos sobre un tema en específico, ¿sí? Viene siendo pues esa búsqueda sistemática antes de poder realizar un ensayo. Entonces, pues, eh, cada uno de ustedes piensa en la palabra, ¿sí? Tiene que ver pues con recolectar información, recopilar información, buscar información, ¿sí? De un tema en específico. Es una palabra que contiene 10 letras. Esta palabra es demasiado, es clave, muy importante. Sin esta palabra no se puede hacer el ensayo. Muy importante esta palabra para el ensayo, ¿sí? Tiene que ver con buscar esa información, adquirir ese conocimiento respecto al tema, ¿sí? No podemos hablar de algo, recordemos lo que hemos dicho en los talleres pasados, no podemos hablar de algo si no sabemos sobre el tema, ¿sí? Entonces, pues, bueno, veo que voy a dar una pista, pues es que si ya doy la pista, pues ya saben la palabra. Está sencilla, tiene que ver con eso, la búsqueda del conocimiento, buscar sistemáticamente esa información en la red, en los libros, en todos esos revistas científicas. Todo eso tiene un nombre, toda esa acción, toda esa característica tiene un nombre. Ujú. Sí, tiene que ver con empieza con la I, investigar. Ok, ya la dijeron por el chat. Investigar. Esa es una de las características y la más fundamental de lo que compone un ensayo. ¿Sí? Siguiente pregunta. Tiene que ver con la declaración o proposición principal que se defiende, argumenta o desarrolla en un ensayo. ¿Sí? Vemos que es una palabra corta de 5 letras, la última letra es la S. ¿Sí? Es algo como el eje central, ¿sí? Declaración o proposición principal que se defiende, ¿sí? Es lo central, es en lo que gira todo el ensayo, se argumenta y se desarrolla en el ensayo, ¿sí? Es el eje, es lo principal, es lo más esencial del ensayo en términos de lo que se está desarrollando y la teoría que está exponiendo. Sí, eso tiene un nombre, esa idea tiene un nombre. La idea central del texto, del ensayo, tiene un nombre, ¿sí? Que es en lo que usted se basa y lo va a defender esa postura, esa idea. Ajá, la tesis. ¿Sí? Exacto, la tesis. La tesis viene siendo esa idea central de lo que compone el ensayo. Siguiente pregunta. Relación lógica y consistencia entre ideas, argumentos o partes de un texto. ¿Sí? Tiene que ver con lo que le da sentido, ¿sí? Que le dé sentido al texto. ¿Sí? Termina con la A. En la cuarta letra tiene la E. ¿Sí? Es una palabra larga que ya hemos trabajado. Incluso hubo un taller de esta característica, de esta palabra, anteriormente. ¿Sí? Es algo que recuerden que tienen que darle sentido, esa hilación, para que se pueda entender ese texto, para que se pueda entender lo que nosotros queremos expresar. Es esa palabra que le da
ese orden, ¿sí? Ese orden de todas las ideas que nosotros estamos exponiendo. Exacto, Melanie, coherencia, es la coherencia, coherencia. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente palabra, es una palabra de 5 letras, ¿sí? Hacer referencia a una fuente específica para respaldar o ilustrar un punto, incluyendo la información de la fuente original en el trabajo que estás creando. Pues, esta palabra se compone a la referencia de una fuente específica. Exacto, sí, es algo muy, muy clave que sin eso nuestro ensayo no tendría valor, que son las citas, ¿sí? Este es el asunto, la materia sobre la que trata un escrito, ¿sí? El discurso o investigación. Es de lo que trata, es esa materia, ese asunto clave, específico, del cual se refiere el, el ensayo, ¿sí? Esa materia, exacto, Melanía, un tema, siempre es fundamental, un tema. Bueno, vamos a la última pregunta, ¿sí? Una pregunta que nos dice presentar razones o pruebas para respaldar una afirmación o postura, ¿sí? Algo muy fundamental que defienda la tesis. Exacto, Kimberly y Yellen. Kimberly, Yellen, Cristian, bien. Y Diego, bien. Es argumentar, exacto. Argumentar. Listo. Terminamos este crucigrama en 10 minutos. Muy bien a todos por participar. Espero que les haya gustado esta actividad introductoria. Repasamos las palabras que vimos, que descubrimos, ¿sí? Para profundizar un poco en ellas. Viene siendo investigar, ¿sí? Investigar, que es lo fundamental que tiene que ver con lo que es el ensayo. Si no investigamos, pues no vamos a tener ninguna cita o ningún argumento de valor para respaldar nuestra tesis, ¿sí? Y para que todo esto tenga un orden, tiene que tener una coherencia, ¿sí? Al mismo tiempo, también debemos reconocer aquellos, el tema, ¿sí? Aquel tema, perdón, del cual nos estamos refiriendo, para poder eh, concordar entre las ideas una hilación para que no se pierda el sentido de ese ensayo. Recordar que el ensayo es algo más académico, algo más riguroso, en términos coloquiales, algo más serio, ¿sí? No es como un artículo de opinión, ¿sí? Que se basa es más en la reflexión, en las ideas pues subjetivas. Ya esta investigación tiene que ser más rigurosa, un poco más contrastada. Que ya sabiendo las características de un ensayo, ¿sí? De todo lo que se compone un ensayo, pues ahora sí podemos pasar a los pasos a seguir, ¿sí? Los pasos a seguir de un ensayo. ¿Listo? Comenzamos aquí. El primer paso a seguir, que es con lo que comenzamos a hacer nuestro ensayo, lo primordial, es el tema. Tenemos que elegir un tema en específico del cual nosotros vamos a hablar. Buenas tardes, Dania, ¿cómo estás? Ese tema debe ser específico, muy detallado, debe ser algo que no se debe andar como con titubeos, sino es un tema, ¿sí? Elegir un tema, porque en eso se basa mucho la investigación, que es ir a profundidad de ese tema, ¿sí?
Bueno, aquí Joseph nos está regalando unas preguntas que ya las respondemos más adelante. ¿Listo? Voy a tenerla aquí. Compañera Kimberly la tiene ahí presente. Ahorita en las preguntas, pues vamos respondiendo. Bueno, primeramente, como les decía, el tema. Primeramente, el tema debe ser un problema social, un acontecimiento político, un área, puede ser medicina, puede ser un tema en específico, ¿sí? Siempre tener el tema primero definido, ¿sí? Porque muchas veces investigamos y no sabemos cuál es el tema que estamos abordando. Entonces, tener ese tema claro para empezar. Después podemos pasar a la investigación, ¿sí? Que el tema y la investigación siempre van de la mano. Lo mejor es después de conocer el tema y sin investigar, porque mucho de lo que investigamos, tal vez nosotros queremos referirnos a un tema, no conocemos el nombre del tema, investigamos mucho y a la final todo lo que investigamos, o la mayoría de la parte de investigamos, no nos sirve, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a referir a un tema. Por eso primero es el tema, después la investigación, tiene que ser muy profunda, muy exhaustiva, algo extensa, ¿sí? Revisar unas 10 fuentes, ojalá sean de las tesis, de los trabajos académicos. Debemos entender claramente a través de esta investigación, un objetivo de eso es entender perfectamente el tema, ¿sí? Al igual que un artículo de opinión, saber esos argumentos a favor, esos argumentos en contra, ¿sí? Para poder tener una solidez en el tema y pues no nos puedan como refutar esa tesis y ese ensayo pues tan fácilmente, sino que se mantenga, ¿sí? También debemos resaltar, muy importante, todos esos datos relevantes del tema, ¿sí? Todos esos argumentos fuertes que respaldan su tesis deben ir resaltados en todo el ensayo, haciendo énfasis siempre en esos argumentos para que se vea la solidez, ¿sí? Que no puedan hallar, digamos, un punto débil para poderle refutar, sino tener enfocado lo que se quiere decir, ¿sí? Para investigar, pues se pueden referir como libros, revistas académicas, noticias, estudios como encuestas y demás, estos estudios como los que hace el DANE y demás entidades que se encargan del estudio estadístico. Teniendo toda esta investigación, ¿sí? Ya conociendo, ya habernos empapado del tema, podemos pasar a redactar el ensayo, ¿sí? Debemos de utilizar un lenguaje claro, debe ser claro, ¿sí? Aquí el tono de un ensayo, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo el tono variaba, ¿sí? Dependiendo de a qué comunidad o a qué personas nos referíamos y quería llegar el artículo. Aquí claramente en un ensayo, el ensayo eh, siempre va a ser un tono científico, ¿sí? Algo riguroso. Científico no es solamente lo empírico de fórmulas o hacer esos, esos experimentos así, sino científico también se refiere en la parte ontológica que viene siendo de la psicología, de la filosofía, ¿sí? Algo que no es físico, sino ya más subjetivo, más. Eso también es investigación, claramente, ¿sí? También los investigadores y de historiadores también son investigadores, ¿sí? Todo eso va ligado y va en torno a una población científica, una comunidad científica, ¿sí? Algo académico, algo serio, por así decirlo, ¿sí? Ese lenguaje debe ser claro, coherente, con esa característica que vimos, coherente, ¿sí? Debe ser preciso, debe citarse bastantes argumentos de valor, argumentos de autores, ¿sí? No solamente debemos hablar lo que nosotros pensamos o refiriéndonos de lo que leímos, pero sin citar por ahí de dónde lo sacamos, de qué página se refirió esto.
¿sí? Tener todo sumamente claro, bien ordenado, con nuestros argumentos, con nuestros contraargumentos, con los argumentos de otros autores que respalden su argumento. Todo eso vale. ¿Listo? Debemos estructurar todas esas ideas con todos los párrafos que tengan cohesión y conexión entre ellos, ¿sí? Primero empezamos pues con la tesis, ¿sí? Y después desglosamos con los argumentos, con los ejemplos, con los estudios, ¿sí? Y no debemos comenzar de atrás hacia adelante, que primero los argumentos, primero y de último la tesis, o, o de esta forma, pues tiene que llevar todo un orden, ¿sí? Debemos ir desde lo primero y seguir hasta lo último, ¿sí? Lo primero que se compone, como bien dice, es el tema. Listo, el tema, se resume el tema, se introduce al tema, se contextualiza el tema, después desarrolla su tesis y después de su tesis desarrolla los argumentos que respaldan esa tesis. Ese es el orden de un ensayo. Seguimos, definir la tesis, ¿sí? Después de haber redactado, ¿sí? Después de haber redactado todos esa tesis, ¿sí? Claramente, después de la investigación, se tiene una pretesis, ¿sí? Una pretesis, que es como cuando empieza y ahí empieza a redactar. Después de que terminamos de redactar, porque claramente en un ensayo se hace una investigación que no está diciendo todo lo que usted piensa, sino en el momento de usted redactar lo que usted quiere expresar, puede haber una reflexión, puede haber una evolución de esa tesis, ¿sí? Y puede conformar una tesis más fuerte, algo más clave, ¿sí? Muchas veces cuando escribimos ponemos título del cuento, de la historia, y después cuando vamos contando la historia, la vamos escribiendo, terminamos la historia y decimos, uy, no, como que ese título como que no me gusta, voy a colocar este mejor. Y así es mismo con la tesis, ¿sí? Con la tesis nosotros después de la investigación tenemos una pretesis, listo, es bueno tener la pretesis. Vamos redactando, redactando y después de terminar de redactar, leemos nuestro ensayo y nos damos cuenta que podemos reforzar nuestra tesis, ponerla más con otras palabras o sintetizar más esa tesis, que eso es lo que cuenta. Por eso muchas veces la tesis, el eje central del ensayo, se descubre sólidamente después de redactar, ¿sí? Y de ahí eso es ensayo y error, eso es ensayo y error. Tienes una pretesis, redactas, después te das cuenta que puedes mejorar la tesis, después puedes también mejorar la redacción y ahí se mantiene el ensayo hasta que se pule, ¿listo? Y queda pulido. La tesis viene siendo ese eje central de todo lo que gira es en torno a la tesis. La tesis debe, por así decirlo, como sintetizar y resumir todo lo que hay en el ensayo y el ensayo debe referirse a la tesis, ¿sí? Esa definición debe ser clara, concisa, que refleje su posición, ¿sí? Algo sin titubeos, algo claro, o sea, no es que tal vez, o es que puede ser, no, debe ser así, o sea, la tesis debe ser afirmativa, no debe ser ni interrogativa, ni tampoco negativa, o sea, tiene que ser una tesis que usted afirme algo, afirme una posición que dice que es así, ¿sí? Y claramente respaldar todo esto con evidencia y argumentos, esta tesis, para que tenga valor. Por último, ya por último, que viene siendo ya revisar y corregir todos esos errores, esa ortografía que muchas veces se nos pasa cuando estamos escribiendo, muchas veces la mente va más rápido que lo que escribimos, entonces escribimos, nos comemos alguna palabra, alguna tilde, alguna coma, con gramática, algún punto, ¿sí?
tal vez escribimos porque pues lo estamos pensando antes que se nos olvide y a lo que lo leemos no tiene coherencia, entonces tenemos que hilar todo ese ensayo, todas esas ideas, y a lo último sería eso, corregir esos errores, ¿sí? Tenemos que verificar que el ensayo pues fluya de manera lógica y coherente para cuando el lector lo lea, entienda, ¿sí? Entonces, pues debe ser un ensayo en donde, pues, cuando se lea, todo vaya como en una línea, así como en un río, como en un flujo, en un solo hilo, sí, y no se pierda el hilo, vaya todo conducido. Verificar, por último, las conclusiones, que refuercen siempre las conclusiones, deben reforzar la posición que usted tiene, ¿sí? Porque se supone que a través de esas conclusiones usted obtuvo su tesis, ¿sí? A través de la reflexión de todo eso, lo que investigó, de todo ese ensayo, ¿sí? A través de las conclusiones se obtiene la tesis, que la refuerza. Y es por eso que su tesis y lo que usted piensa, lo que usted argumenta, esa es su posición, porque a través de toda esa investigación obtuvo unas conclusiones. ¿Listo? Siempre es así. Es por eso que les digo que siempre es ensayo y error entre la investigación, la tesis, investiga, corrige la tesis o la refuerza, o corrige muchas veces la redacción. Entonces, pues ahí van ese hasta que nos queda pulido, nos queda bien, nos queda muy, muy bien argumentado. Y pues lo último es eso, verificar que nuestro ensayo, al ser leído, porque muchas veces escribimos, pero no leemos, y después que terminamos de escribir, lo leemos y no entendemos casi a nosotros mismos, entonces toca ponernos a corregir, a pulirlo, a poner palabras, a quitar preposiciones como la i, poner comas, ¿sí? Todo eso hace parte mucho de lo que se compone un ensayo, porque recordemos que este ensayo va a ir para una comunidad pues científica académica, ¿sí? Entonces pues debe ser muy, muy limpio, debe ser muy limpio este ensayo. Aquí a lo último tenemos una pequeña tesis, ¿sí? Que viene siendo eh, el veneno de algunas avispas contiene compuestos bioactivos con propiedades prometedoras, investigados para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, lo que representa una vía de estudio innovadora en la lucha contra esta enfermedad, ¿sí? Es como se pueden dar cuenta, esto compone todo lo que tiene que ver en la tesis, ¿sí? Todo lo que contiene el ensayo, ¿sí? El ensayo gira en torno a la tesis. Todo se construye a partir de la tesis. A pesar que la tesis muchas veces se obtiene, la tesis final muchas veces se obtiene pues al final del ensayo, siempre pues todo va a girar en torno de la tesis. Por eso siempre se tiene una pretesis. Empieza con una pretesis, va desarrollando, va investigando y al final se cruza en una nueva tesis o en algo que puede reforzar esa idea, ¿sí? Porque la tesis viene siendo esa idea que usted está exponiendo. ¿Listo? Entonces, pues acá vemos con claridad un ejemplo de esa tesis. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud? Bueno, aquí nos dice compañera Kimberly, ¿hay alguien más con una inquietud? Dudas, inquietudes o aportes también son válidos. Tutor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, lo que yo entiendo sería la tesis es algo relacionado o parecido a la tesis de grado, a la cual uno termina un programa de universidad. El trabajo de grado, claramente eso es un ensayo. Se llama trabajo de grado porque es su trabajo es el trabajo con el que usted se va a graduar, ¿sí? Pero no deja de ser un ensayo. Recordemos que todos aquellos artículos científicos van en forma de ensayo, ¿sí? El ensayo tiene una estructura que ya la vamos a ver, ¿sí?
tiene esa introducción, ese cuerpo y esas conclusiones. Compañera Kimberly. Ok, Ok, gracias. ok, perdón. Sí, claramente como lo estaba diciendo, viene siendo pues eh, el trabajo de grado, que lleva por nombre por lo que digo, ese trabajo usted se va a graduar. Muchas veces pues los trabajos no solamente son ensayos o escritos, un trabajo también puede ser hacer una diapositiva, un trabajo puede ser, realizar un material en Canva, un mapa conceptual, todo eso es un trabajo, ¿sí? Entonces, pues ya ese trabajo de grado que usted va a realizar es un ensayo, claramente es un ensayo extenso en donde pues va a tener una investigación, precisamente de eso es lo que se compone el ensayo, ¿sí? Recordemos que hay muchos tipos de escritura, ¿sí? Se podría decir, está la poesía, está la lírica, está el cuento, está la novela, está todos estos tipos, y entre esos tipos se encuentra el ensayo, que viene siendo, precisamente se llama ensayo, porque es un ensayo, como lo dice la palabra, de sus ideas, ¿sí? Está sacando, por así decirlo, a bailar sus ideas, un ensayo, ¿sí? Entonces está expresando sus ideas, eso es lo bonito de la escritura, y con eso es con lo que se compone, eh, con eso es lo que se compone lo que es la investigación. Buenas tardes, compañera Kimberly, tenías por ahí algunas, Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Unas dudas que nos habían expuesto. Sí, acá hay un compañero, Ujú. se llama Joseph Artuanga. Tengo claro que es un ensayo, es un trabajo académico que generalmente se usa para explorar un argumento o para dar más información sobre un tema en específico, siendo un escrito más corto que denota investigación desde el punto de vista del escritor. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un ensayo y una tesis? Hay diferencias estructurales y de recolección de información con relación a la hipótesis. Pues sí. Bueno, pues una tesis, eh, ese trabajo al cual denominamos tesis, se compone también, viene siendo pues un ensayo, ¿sí? O sea, es que tenemos varios nombres para definir pues un trabajo académico, ¿sí? La tesis, lo que denominamos voy a hacer mi tesis, o este es mi trabajo de tesis, esta es mi tesis de grado, ¿sí? Tesis de grado sería trabajo de grado, ¿sí? Pero en sí lo que es una tesis es una idea, ¿sí? Una idea clara, que una tesis se resume en menos de un párrafo, ¿sí? En unos 3 renglones, en un párrafo corto se define una tesis. Todo el resto del cuerpo de que se desglosa toda la tesis vienen siendo ese cuerpo académico del ensayo con argumentos que defiende su tesis. Siempre decimos que nuestra tesis, casi siempre pues la asociamos, que la tesis se llama, el trabajo de grado se llama tesis. ¿Sí? Cuando el curso, por ejemplo, en la UNAD se llama trabajo de grado, ¿sí? Se llama el trabajo de grado. ¿Y qué vamos a hacer en ese trabajo de grado? Un ensayo. ¿Y cuál es el eje central de ese ensayo? Una tesis. Entonces, pues, muchas veces, pues, decimos y comprendemos que, pues, lo más importante y lo que va a girar todo en lo que es nuestro trabajo de grado es la tesis. Entonces, esta es mi tesis, ¿sí? Pero esa tesis, esa hipótesis, ¿sí? Que viene siendo algo que no está tan desarrollado, ¿sí? Por eso es hipo. Y después, pues la tesis ya es algo muy, muy sólido, y por eso es cuando terminamos nuestro trabajo de grado, decimos, esta es mi tesis, ¿sí? Pero pues dentro de lo que es la literatura, ¿sí? Dentro de lo que es la escritura, tiene unos tipos de escritura.
está el cuento. O sea, no es lo mismo escribir un cuento a escribir un ensayo o a escribir poesía, ¿sí? Hay todos esos tipos de literatura. Y uno de esos tipos de literatura es el ensayo. No hay ningún tipo como de literatura que diga tesis o que diga trabajo de grado, no, ensayo. Ensayo, ensayo y artículo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y un artículo? Que un artículo es más corto, ¿sí? Un artículo viene siendo como una columna, usted puede hacer una columna de opinión, publicarla en un periódico, y eso pues es un artículo, sea científico, sea de opinión, sea pues, hay diferentes clases de artículos. Y un ensayo pues también puede ser argumentativo y demás, pero el ensayo lo que define y su sinónimo, lo que lo compone es que es investigación. Sea una investigación empírica que usted haya hecho estudios en laboratorio o sea de la investigación exhaustiva del tema. ¿Sí? Entonces, pues, con eso respondo a la pregunta de Joseph, que era muy importante dar esta aclaración, que no sé si quedó claro, si logró entender lo que quise decir. Sí, se está grabando la reunión, les va a llegar a ustedes, entonces, pues, todo se está grabando. Por aquí, sí. Entonces, pues recordar eso, ¿sí? Pueden buscar por internet, incluso ahorita después, tipos de escritura, tipos de literatura, y ahí pues les va a arrojar poesía, cuento, ensayo, novela, muchos tipos. Y entre esos se encuentra el ensayo, como bien lo digo. El ensayo sería algo parecido a la tesis de grado, creo que ahorita con lo que dije también resumí eso. El ensayo pues es la tesis de grado. ¿Sí? El ensayo es ese cuerpo, todo eso que compone pues la tesis, ¿sí? Porque usted puede poner su tesis, pero no tiene un cuerpo, un argumento respaldado, pues entonces no va a tener valor lo que usted está diciendo y no se podría considerar tesis, porque no surgió a través de la investigación, ¿sí? Sino se podría decir que es una idea. Muy clara información, muy coherente la estructura del ensayo, ok. Aquí Melania tiene la mano levantada hace ratico, ya la puedes activar el micrófono para decir lo que Profe, buenas tardes y buenas vas a tardes a todos. Profe, mi nombre no es Melania, es Melania o Melanie. o sea, Melania, perdón. Sí, Sí. placenta. Entonces, mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta, pues, el tema que estamos mirando de cómo elaborar un ensayo, yo quisiera preguntarle, porque uno, pues, en la universidad siempre a veces le mandan a hacer un ensayo y tiene un límite de páginas, quiero decirle, preguntarle a usted que cuál es el número límite o máximo que uno no se puede ceder cuando cuando se elabora un ensayo. Y aparte de eso, cuántas clases o cuántas clases o de ensayos hay, por decir, o cómo están clasificados los ensayos, o si hay ensayos de un tipo y otro ensayo de otro tipo, por decirlo. Sí, Esa es sí, mi pregunta, mis preguntas, pues. sí, claro, María, bueno, eso es dependiendo de la estructura, ¿sí? No hay un límite. Muchas veces nos dicen en las guías, nos dice ensayo mínimo 3 hojas, máximo 5, ¿sí? Entonces, porque tiene, y precisamente en la universidad indican hacer ensayos porque eso es lo que se quiere conseguir, una investigación, ¿sí? Eso es lo que se quiere conseguir con esos trabajos. Por ejemplo, lo que tú me dices, si vas a hacer un trabajo, una guía, una tarea, una fase, que se compone y nos dice que es de 3 a 5 páginas, pues va a ser una investigación corta, una investigación que tiene que ser concisa, clara, pero ya cuando es un trabajo de grado, ya es algo más extensa, ¿sí? Porque ahí tienes que especificar claramente todo, ahí sí no hay un límite. Hay trabajos, he visto trabajos de 150, 250 páginas, claramente con evidencia, con estudios, con tablas de valor, con gráficas.
con estadísticas, todo muy, muy bien específico, pero pues claramente muchas veces pues en los ensayos de, de los cursos no vamos a hacer un ensayo en donde vamos a incluir gráficas o así todos esos temas. Sí incluimos unos determinados porcentajes, unas determinadas citas, ¿sí? Pero no es algo que pues que tengamos como que detallar todo, sino lo que tenemos que exponer en un ensayo de ese tipo es clarificar conciso y coherentemente lo que nosotros entendemos, opinamos y reflexionamos sobre un tema, ¿sí? Tema que estemos viendo. Y sí hay diferentes tipos de ensayo, ¿sí? Podemos ver los tipos de ensayo. Hay varios. Está el ensayo argumentativo, ¿sí? Está el ensayo científico, ¿sí? Ensayo filosófico, el ensayo sociológico, histórico y el académico, ¿sí? Todos estos ensayos, como bien lo dije, vienen de la investigación, ¿sí? Todos lo que son estos ensayos, aquí los vemos. Está el argumentativo, con su objetivo. Todos, hay muchos ensayos, ¿sí? Pero pues son tipos de ensayos, o sea, no dejan de ser un ensayo y no dejan de ser investigación, ¿sí? Entonces, pues, en resumidas cuentas, porque el tiempo es muy corto, por eso es que lo resumí de esta forma, ¿sí? Y allá, acá pues ya explicándoles más detalladamente, existen muchos tipos de ensayos, ¿sí? Como les dije, los que nos hacen en la guía, en los cursos, en los trabajos, no deja de ser un ensayo. Claramente, casi siempre nos dicen ensayo argumentativo, ¿sí? Que es un ensayo en donde usted defiende su tesis y trata de convencer al lector para de contar, ¿sí? En cambio, ya un ensayo, pues, científico o filosófico o sociológico o histórico, ya viene siendo un ensayo más detallado, más específico, que entre esos tipos de ensayo entraría lo que es la tesis, dependiendo del área donde usted está haciendo ese ensayo, ¿sí? Este tema es muy amplio, por eso es que lo traté de redondear en los pasos a seguir, sus características y la estructura. Pasamos aquí por último lo que compone la estructura del ensayo, que pues como bien lo digo, no cambia. La estructura del ensayo no cambia y sea cual sea el tipo de ensayo, en el área que sea, no deja de ser un ensayo. ¿Listo? Primero, la introducción, ¿sí? Debemos captar la atención del lector y proporcionar pues esa idea, esa visión, esa perspectiva que usted tiene de ese tema. ¿Listo? Debes comenzar introduciendo y contextualizando a la persona que está leyendo sobre el tema. Ofreces unos antecedentes como esas causas que te llevaron a concluir este ensayo para situar al lector, pues, ¿por qué es que tú realizas este ensayo? Un ensayo no se realiza porque sí. Entonces, pues tú ahí en introducción vas contextualizando al lector que este ensayo se refiere a través de la necesidad de exponer el ser y la integridad del hombre en Heidegger puede ser. Entonces, pues esa ya es una causa. Se leyó a Heidegger, investigó el tema. Entonces, de esa causa, entonces surgió este ensayo. ¿Listo? Tienes que contextualizar con antecedentes, pues, por qué es que lo estás haciendo. Finalizando en la introducción, declaras específicamente lo que tú quieres decir, tu postura, ¿listo? Tu perspectiva. Primeramente, pues dices esos antecedentes y por último, pues ya clarificas tu posición, ¿listo? Pues que es esta posición se va a desarrollar en todo lo que es el cuerpo del ensayo, ¿listo? Por lo cual, pues pasamos a la parte del cuerpo en donde pues se presenta y se desarrolla esos argumentos que respaldan esa tesis que tú introduciste claramente en la introducción, ¿listo? Esa tesis tiene que empezar eh, claramente y concisa, precisa, con la postura que tú tienes respecto al tema.
De ahí pues empiezas a desarrollarla, a desglosarla, a colocar esos argumentos respaldando esa tesis. Entonces, pues cada párrafo debe contener pues una idea principal. Recordemos que la idea principal viene siendo la tesis, pero también existen unas ideas secundarias. Todas esas ideas secundarias deben ir en un párrafo. Idea secundaria, lo argumentamos o lo desglosamos con esos argumentos de valor para poder darle ese respaldo a través de las ideas secundarias a la idea principal. Todo gire en torno a la idea principal, que viene siendo la tesis. Pues, todo debe estar ordenado, debe parecer lógico, todo debe sonar coherente, no debe haber algún error, ¿sí? En lo posible gramático, algún error de valores o de lo que usted está exponiendo, ¿sí? Saber de qué es lo que habla, ¿sí? Proporcionar ejemplos es algo muy importante en los ensayos, es proporcionar un ejemplo, ¿sí? Así no sea un ejemplo con estadísticas, con gráficas, pero un ejemplo muy conciso. Muchas veces cuando se habla en filosofía, en sociología, que se exponen, o en psicología, que se exponen casos cotidianos, pues se puede dar ese ejemplo pues rápidamente. Eh, por ejemplo, un niño que se encuentra en un ambiente de violencia intrafamiliar, según Freud, va a crecer con con el superego débil, ¿sí? Puede ser un ejemplo y vean que es muy corto, pero pues ese ejemplo sustenta lo que es la idea principal del ensayo. ¿Sí? Todo gira en torno a la idea principal que es la tesis. Todo, absolutamente todo. Todo tiene que ser para argumentar y respaldar esa tesis. Desde atrás, desde antes que no existía la tesis, que sería la causa, hasta después de haber investigado y haber pulido su tesis, tenemos que exponer todos esos puntos. Y pues por último, las conclusiones, ¿sí? Que viene a ser resumir todo lo que hemos dicho en el ensayo, todo lo que hemos expuesto debe estar resumido en las conclusiones, ¿sí? Reiterando pues la tesis, mostrando que pues todo lo que expusimos en el trabajo respalda nuestra tesis, por lo que, por lo que es verídica, por lo que tiene valor, ¿sí? La argumentamos todos esos respaldos componen lo que es la tesis, ¿sí? Porque una tesis no puede surgir así de la nada. Una tesis surge de la investigación y de la reflexión, ¿sí? Entonces usted en el ensayo, claramente, en resumidas cuentas, usted lo que hace en el ensayo es explicar cómo usted llegó a esa conclusión, a esa tesis, a esa perspectiva. ¿Por qué usted piensa eso? ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿Sí? Entonces, pues todo lo que se compone en el ensayo, usted expone es eso, ¿sí? Y ofrecer esa reflexión, pues, final, esa solución a ese tema que está tratando. Puede ser un tema de la medicina, o puede ser un tema social puede ser sobre la libertad, ¿sí? Sobre los presos, ¿sí? Puede ser esas conclusiones sobre la justicia, ya estaría dando como una solución, se puede tener en cuenta estas razones, la familia damnificada nunca se va a curar del dolor, todo esto es soluciones para un determinado, pues, tema, problema, ¿sí? Y muchas veces, pues, de eso es lo que se compone la investigación. La investigación siempre busca resolver, sea un tema, un problema, eh, pues, físico, o sea, un problema subjetivo, podría decir. Entonces, toda la investigación va a esa evolución, ¿sí? A esa proyección hacia superar, evolucionar. ¿Listo? De eso es lo que se propone en el ensayo, por eso es que nos dice que pues
a lo último de las conclusiones debemos de exponer esa solución a lo que estamos diciendo, ¿sí? Casi siempre es así porque casi siempre nos piden en el trabajo de grado la pregunta problematizadora. Entonces, pues usted tiene que darle una posible solución a esa pregunta problematizadora, ¿sí? Entonces, pues eso lo debes poner en las conclusiones, que debe estar claramente respaldado en el cuerpo del ensayo, que usted hizo el abrebocas en la introducción. Todo va hilado. Bueno, para terminar ya, que vamos a hacer este pequeño quiz, dura 4 minutos, no es tan largo. El quiz son 5 preguntitas muy simples ya para concluir, ya para finalizar con este pequeño espacio. Ya les compartí déjenme, pero un momento, no vayan a entrar a ese link. Déjenme, les comparto aquí el otro link. Ok, este link para que empecemos todos. Y ya pues ya damos por finalizado el encuentro. ¿Listo? Pueden entrar por allí. Los espero. ¿Listo? Aquí ya vemos que está alguien. Entró. Sarasa entró. Vemos aquí a un participante. Si no pueden entrar, pues me van notificando. Joseph entró. María Margarita ya entró. Cristian ya entró. Ok. Ok. Ya entró. Ok, ya vemos que ya han entrado 5 personas. Vamos para que se animen. Somos 18, bueno, 17. 7, 16, unos 15. Esperar. Confirman y los espero por el chat. Ok. Por favor, todos, no olvidar diligenciar el formato de asistencia. No irse sin antes de eso. Ok, pues tenemos, ok, 6 personas. Tenemos 6 personas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Sí? Dayana. Ok.
Bueno, damos inicio a la actividad. Ok, iniciamos con la actividad rápidamente, con unas 5 preguntitas muy básicas. Ok, aquí vemos a los participantes. Primera pregunta: ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer un ensayo? ¿Cuáles son los pasos para hacer? ¿Cuál es la estructura del ensayo? Cada párrafo debe contener una idea principal, respaldamos evidencia, ejemplos, citas, y el anterior enunciado corresponde a. Todos estos ya lo claramente ya los pusimos. Cuarta pregunta: corresponde el siguiente enunciado debe captar la atención del lector y proporcionar una visión general del contenido del ensayo. El enunciado corresponde a introducción, ensayo, conclusión. Última pregunta: ¿es el veneno de algunas avispas contiene compuestos bioactivos con propiedades prometedoras investigados para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, lo que representa una vida estructurada en la lucha contra esta enfermedad? ¿Cuál es el tema? Recordemos que el tema es un tema específico, un tema claro, un ejercicio, saber los que han respondido a las personas. ¿Está viendo la pantalla? Bueno, vemos aquí que ya la... Vamos a ver un poco más. Muy rápidamente. Ocho. 10 personas. Hay 8. Excelente. Vamos a dar una que puedan. El tema ya lo repasamos. Lo que fue la presentación. Y vemos que ya algunos ya han terminado. Ya han terminado. Estás dentro del juego, por eso no puedes responder.
y de respuestas. Margarita. Y más. Aquí. Vamos por ahí. Me he puesto allá. Felicidades por atender a la capacitación. Vemos una precisión del 56%. Para las respuestas erróneas, pueden ver pues la capacitación, la grabación de la capacitación, para ver pues esas respuestas. Todo se encuentra pues en lo que repasamos acá en la estructura, en lo que se compone la tesis, aquellas características, sí, todo se encuentra ahí. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle a todos por asistir el día de hoy a este taller de estructura. Recordarles que hay más espacios de la biblioteca en los cuales se pueden agendar con nosotros. No olviden diligenciar el formato de asistencia, no se vayan sin haberlo diligenciado. Muchísimas gracias nuevamente por asistir y que pasen una muy buena tarde el día de hoy. Muchísimas gracias.